Sean todos bienvenidos a esta clase que hace parte del curso de capacitación en crecimiento y desarrollo. Este servicio ha sido posible gracias al apoyo y a la financiación de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de evaluación del crecimiento infantil. Los contenidos que vamos a revisar en la clase de hoy, pues vamos a iniciar con una breve revisión sobre los conceptos generales de lo que es el crecimiento. Vamos a revisar cuáles son los principales determinantes del crecimiento, a revisar un poco el concepto de los primeros 1000 días y la programación fetal, para meternos luego en materia sobre cómo evaluar el crecimiento. En términos de evaluación del crecimiento, vamos a revisar entonces los diferentes indicadores con los que contamos para hacer la evaluación del crecimiento y del estado nutricional, como son los indicadores clínicos, indicadores bioquímicos, alimentarios. Y por último, vamos a hacer principal énfasis en la evaluación de los indicadores antropométricos. Esta última parte de valores antropométricos vamos a revisarla en una segunda conferencia. Comencemos sobre los conceptos generales de lo que es el crecimiento. Consiste en un aumento progresivo de la masa corporal, dada tanto por el incremento en el número de células como en su tamaño. El crecimiento sabemos muy bien que se inicia desde el momento mismo de la concepción, se extiende a través de toda la gestación, la infancia, la niñez y culmina al final de la adolescencia. Sabemos que es un proceso que es inseparable del desarrollo y por lo tanto ambos están afectados por factores genéticos y medioambientales. Sabemos que cuando hay problemas del crecimiento, estos pueden afectar el desarrollo y viceversa, algunas alteraciones del desarrollo afectan directamente el crecimiento. Precisamente sobre esos factores genéticos y ambientales que determinan el crecimiento, entonces vamos a verlos, los principales determinantes sobre el crecimiento. En general hablamos que hay unos determinantes fijos que son los genéticos. En relación a esos determinantes genéticos, los últimos estudios y los resultados arrojados por el estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud, que más adelante vamos a tener oportunidad de revisarlos, lo que ha mostrado es que en general toda la población y por lo menos hasta los 5 años de edad tenemos un mismo y único potencial de crecimiento determinado genéticamente. Por lo menos desde el punto de vista genético, pues a menos que haya alguna alteración específica genética, todos tenemos el mismo potencial del crecimiento. Y que las diferencias que se pueden presentar en el crecimiento en diferentes poblaciones, en diferentes regiones del mundo, están moduladas principalmente por otros factores que son los que conocemos hoy en día como los factores epigenéticos. Y son esos determinantes medioambientales, alimentarios, socioculturales, que son los que modulan la expresión del potencial genético y hace que alcancemos ciertas características, una estatura al final de la adolescencia, factores epigenéticos que modulan el riesgo de obesidad, de sobrepeso, de desnutrición, y esto asociado a enfermedades metabólicas relacionadas con el propio crecimiento. Entonces es así como eso genéticamente tenemos el mismo potencial para crecer igual en todos nuestros niños, independiente de la región geográfica, de la etnia, de las características socioeconómicas, tendríamos todos el mismo potencial y que las diferencias están dadas por otros determinantes. Esos determinantes, como les comentaba, pueden ser principalmente los socioeconómicos y culturales. Definitivamente son características que terminan determinando el crecimiento final de una población, ¿cierto? Y dentro de esos culturales es muy importante hacer referencia a la cultura alimentaria. Es así como el mismo acceso a ciertos alimentos, lo que culturalmente se consume y la forma que se consumen ciertos alimentos terminan modulando la expresión de los genes. Ya está muy demostrado cómo, a partir de estudios de nutrigenómica y nutrigenética, cómo esos nutrientes pueden modular determinantes genéticos, potenciándolos
o inhibiéndolos para alcanzar ciertas características de crecimiento. Las condiciones higiénico-sanitarias definitivamente también definen mucho las características del crecimiento. Es así como también el mismo estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud nos demuestra que los niños cuando crecen en ambientes de salubridad adecuados, ambientes higiénicos, con una adecuada disposición de excretas y de basuras, con una adecuada disposición de aguas residuales, eso condiciona la situación de salud en la que crece el niño y eso va a favorecer un crecimiento adecuado. Y definitivamente los determinantes nutricionales pues sabemos que son fundamentales para definir las características finales del crecimiento. Y no solamente las condiciones nutricionales del niño desde que nace, sino desde antes del nacimiento, eso también está determinando cómo hace su crecimiento y a largo plazo el riesgo de que en la vida adulta sufra de ciertas enfermedades. Es así como las condiciones nutricionales de la madre antes de la concepción va a definir mucho esa situación en la que va a crecer el niño durante el embarazo. Y no solamente de la madre, también hay estudios ya que demuestran que la condición nutricional del padre se transmite a través del esperma y eso va modulando genéticamente la capacidad de expresar esos genes que van a determinar el crecimiento del niño. Entonces ya no solamente es pensar en cómo está la madre en su estado nutricional antes del embarazo, sino también cuál es el estado nutricional del padre. Hay varios estudios muy interesantes que han demostrado cómo padres obesos, la información genética que transmiten en su esperma ya viene modulada epigenéticamente por esos factores obesigénicos que tiene el padre y son transmitidos a su generación, a su descendencia. Y también eso somete en un riesgo de que ese niño vaya a desarrollar obesidad, bien sea en la primera infancia o inclusive durante la adolescencia y la vida adulta. También entonces indiscutiblemente ya cosas que sabemos y están reconocidas como la situación nutricional durante el embarazo condiciona el crecimiento de ese niño, lo puede someter a riesgos de una desnutrición intrauterina, a un nacimiento con bajo peso y eso también va a modular el potencial del niño, lo va a programar metabólicamente para su crecimiento postnatal. Y las situaciones en las que crece el niño desde el punto de vista nutricional después del nacimiento, entonces ya hemos insistido mucho en la importancia, por ejemplo, de la lactancia materna exclusiva los primeros meses, mantener la lactancia y con una adecuada alimentación complementaria y una alimentación complementaria que sea suficiente, equilibrada y adecuada para procurar una adecuada nutrición y un óptimo crecimiento, principalmente durante los primeros 2 años de vida. Es así como estos conceptos entonces de la epigenética y de las condiciones nutricionales y medioambientales sobre las que debe crecer el niño en la primera infancia para potenciar su máximo, para mejorar su máximo potencial de crecimiento determinado genéticamente, es lo que ha llevado entonces al concepto de los primeros 1000 días, que consiste en esas condiciones ideales en las que debe crecer el niño durante la gestación y los primeros 2 años de vida principalmente. Hoy en día inclusive se está hablando que no solamente son los primeros 1000 días, sino los 1500 días que se extiende más o menos hasta los 3 años de vida, que es la etapa crítica, esa ventana de oportunidad sobre donde más debemos trabajar, donde más debemos prevenir las alteraciones de crecimiento y los problemas nutricionales para no solamente lograr un niño con un adecuado crecimiento, sino disminuir a largo plazo el riesgo de enfermedad metabólica. Y es que durante esos primeros 1000 días efectivamente se hace esa modulación de la genética a través de esos factores epigenéticos y es lo que se ha conocido como programación fetal. Esa programación fetal es simplemente la explicación de esos efectos, del efecto de esos factores medioambientales y nutricionales que modulan el genoma que determina el crecimiento desde la vida fetal, ya les decía, inclusive desde la vida pregestacional, preconcepcional, en la situación de la madre y el padre, y es lo que explica hoy en día la base del origen temprano de la salud y la enfermedad, lo que se ha conocido a nivel mundial como la teoría DOHAP, esa DOHAP que consiste en cómo podemos modular la expresión genética a partir de la nutrición desde etapas muy tempranas de la concepción y eso
determina el riesgo de sufrir enfermedad metabólica a largo plazo. Definitivamente entonces es un nuevo abordaje del concepto de lo que es el crecimiento infantil, que tradicionalmente siempre lo hemos mirado es en términos simplemente de cómo está el indicador de crecimiento, por qué carril viene creciendo el niño y si el niño está adecuado para la edad o no. Es pensar un poquito más allá del impacto que tiene, no solamente cómo está creciendo el niño, sino bajo qué condiciones lo está haciendo, que eso a largo plazo está determinando el riesgo de enfermedad metabólica en la vida adulta. Y esa enfermedad metabólica es un incremento de las enfermedades asociadas a la nutrición, como la diabetes mellitus, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular y varios tipos de cánceres que se están presentando a edades muy tempranas en la vida adulta, que está aumentando la mortalidad en la vida adulta, está terminando, son en últimas la principal causa de enfermedad y mortalidad después de los 35 años de edad, y ya sabemos que son situaciones que las podemos prevenir procurando un adecuado crecimiento infantil. Entonces este es el nuevo enfoque y es la forma como nosotros desde nuestro grupo de trabajo estamos insistiendo en cómo debemos procurar desde el control del crecimiento y desarrollo las condiciones adecuadas en el seno de la familia para que nuestros niños crezcan bien, no solamente preocuparnos por qué carril de crecimiento está viniendo el niño, sino bajo qué condiciones lo está haciendo, para disminuir el riesgo a largo plazo de enfermedades crónicas. Y es que ya desde antes la Organización Mundial de la Salud lo había dicho en otras palabras. Ya nosotros conocemos, y esto ha sido difundido desde los años 90, el famoso círculo vicioso de la desnutrición. Y es ver cómo si la madre está desnutrida, si esa niña queda en embarazo desde temprana edad en la adolescencia, eh, y no se hace un adecuado control durante el embarazo y una atención preconcepcional adecuada, entonces tenemos un alto riesgo de tener un recién nacido desnutrido o de tener, y es una de las causas también de un incremento en la mortalidad infantil y preescolar. Entonces, mortalidad infantil, mortalidad neonatal o niños recién nacidos de bajo peso desnutridos que van a ser durante su infancia niños desnutridos y que si sobreviven a esa desnutrición infantil, entonces vamos a tener o adultos desnutridos o, por el contrario, adultos con sobrepeso y obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces esto nos ayuda mucho a entender por qué hace unos años nosotros veíamos cómo en hogares donde los niños son desnutridos, los padres son obesos, y ese es el fenotipo típico de nuestra población adulta desnutrida, que vienen de una infancia de haber sufrido desnutrición proteico-energética, deficiencia de micronutrientes, y en la vida adulta son de talla baja, con obesidad, dislipidemia, hipertensión y diabetes, con un incremento en enfermedades crónicas como el cáncer, la osteoporosis y muchas otras enfermedades asociadas a la nutrición. Entonces, con el entendimiento de la programación fetal, de la modulación epigenética del potencial del crecimiento y de la adaptación metabólica que sufren los niños durante el desarrollo fetal y durante los primeros años de vida, esa adaptación metabólica es la que está programando para que en la vida adulta o tengamos adultos desnutridos o adultos con sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. Y esto es lo que conocemos hoy en día como la doble carga de la enfermedad, y son las dos manifestaciones diferentes de un mismo problema de base, que es la desnutrición en la primera infancia. Es así entonces que con este enfoque queremos proponer una nueva forma de ver y de realizar la evaluación del crecimiento del niño, quizás con las mismas herramientas que siempre lo hemos hecho, pero con una nueva perspectiva. La invitación que les quiero hacer entonces con esta capacitación es cómo hacer un análisis adecuado de los diferentes indicadores con los que contamos para hacer una evaluación del estado nutricional, para hacerlo de manera prospectiva y preventiva y mirar que eso que estemos haciendo desde la atención primaria, desde el control de crecimiento y desarrollo, lo estamos haciendo como una inversión preventiva a largo plazo. Es decir, la única manera como nosotros vemos que podamos impactar positivamente en reducir las altas prevalencias de enfermedades crónicas en la vida adulta y la mortalidad
a edades tempranas por enfermedades prevenibles, la mejor manera de lograr esa prevención es de muy temprano en la vida. Estamos hablando de los primeros 2 años de vida, estamos hablando de prevención desde la gestación e inclusive estamos hablando en la prevención desde la etapa preconcepcional. Es decir, aquí tenemos que trabajar entonces, cuando vamos a pensar en crecimiento infantil, lo debemos hacer interviniendo en todos los ciclos de la vida, interviniendo en las mujeres en edad fértil, previniendo el embarazo adolescente y mejorando el estado nutricional de nuestros padres y madres antes de la concepción para tener la siguiente generación con un adecuado estado nutricional. Es decir, estos son intervenciones transgeneracionales. No logramos tener resultados en muy corto tiempo si queremos impactar a largo plazo. Bueno, ¿cómo hacer entonces una adecuada evaluación del crecimiento? Eh, Tradicionalmente, o casi siempre, en los programas de control de crecimiento y desarrollo, nos centramos en estos últimos que se los pongo en la lista. E intencionalmente lo pongo de último precisamente. No porque sea el menos importante, sino porque no es la única forma como tenemos que hacer la evaluación del crecimiento. Casi siempre nos concentramos es en los indicadores antropométricos. Pero esos indicadores antropométricos solos no nos dicen mucho a la hora de evaluar un adecuado crecimiento y evaluar el estado nutricional del niño. Ustedes se van a dar cuenta que durante la conversación les voy a hablar indistintamente de crecimiento y estado nutricional, porque tienen relación directa. El uno termina siendo el reflejo del otro. El estado nutricional es la base para garantizar un adecuado crecimiento y la evaluación del crecimiento es la forma objetiva, fácil y directa como podemos hacer una evaluación de estado nutricional. Pero esa evaluación del estado nutricional, entonces, como le digo, no solamente la hacemos a partir de analizar cómo están los indicadores antropométricos, sino que el análisis de esos indicadores debemos hacerlo en el contexto de los otros indicadores que son determinantes de un estado nutricional, como los indicadores clínicos, bioquímicos, alimentarios, socioeconómicos, que todos en conjunto nos permiten hacer una evaluación integral del estado nutricional y una evaluación integral del crecimiento. Cuando hacemos análisis o evaluación de uno de solo de estos indicadores, eso solamente nos permite hacer una aproximación de riesgo, una clasificación de riesgo. Entonces, por eso, y les voy a hacer también mucho énfasis en que muchas veces cuando miramos tablas de clasificación son simplemente eso, clasificaciones, no son tablas diagnósticas, y eso lo vemos mucho en los criterios de clasificación de los indicadores antropométricos. Esas clasificaciones no son iguales a diagnóstico. El diagnóstico se hace a partir de una clasificación de uno de los indicadores analizados en contexto y en conjunto con los otros indicadores. Entonces, cuando hacemos diagnóstico de estado nutricional es porque estamos haciendo el análisis de ciertas clasificaciones en el contexto de todos los indicadores en conjunto. Es así entonces como vamos a repasar brevemente en qué consiste el análisis de cada uno de estos indicadores y en la segunda conferencia vamos a meternos específicamente a cómo hacer el análisis y la clasificación de los indicadores antropométricos. Indicadores clínicos. Los indicadores clínicos los podemos entender de dos maneras. Uno, la manifestación de signos y síntomas que pueden estar asociados directamente con una alteración del estado nutricional, como también los indicadores clínicos nos hacen referencia a la presencia de otras entidades clínicas o patológicas que afecten directamente el crecimiento y el estado nutricional. Entonces son dos situaciones que tenemos que tener siempre muy presentes a la hora de hacer la evaluación del crecimiento y el análisis del estado nutricional de un niño. No es lo mismo interpretar un indicador antropométrico cuando tenemos un niño que tiene, por ejemplo, una enfermedad de base, como es un síndrome de Down, o un síndrome de Turner, o una enfermedad, un error innato del metabolismo, o una enfermedad que le lleva a una malabsorción intestinal, por ejemplo, una fibrosis quística. Entonces, esas situaciones clínicas debemos contextualizarlas a la hora de hacer evaluación del crecimiento y del estado nutricional. Asimismo, también cuando vamos a hacer evaluación del crecimiento, dentro de los signos clínicos que vamos a buscar, hay unos que nos están mostrando la presencia de posibles problemas del crecimiento y problemas nutricionales. En general, la presencia de algunos signos clínicos asociados a problemas nutricionales nos dan buena especificidad, es decir, cuando están presentes
tienen una alta correlación con un problema nutricional. Es así como, por ejemplo, los signos clínicos de desnutrición, los que conocemos como signos carenciales, la dermatosis de Quachorcor, los edemas nutricionales, eh, la emaciación severa, el marasmo, la queilitis angular, el cabello reseco quebradizo que conocemos como el signo de la bandera, y todos estos signos asociados a la desnutrición, cuando están presentes, nos están hablando de un alto riesgo de desnutrición aguda grave, por ejemplo. Pero la ausencia de estos signos tampoco nos descartan la presencia del problema. Es decir, un niño cuando tiene signos clínicos carenciales, muy probablemente tenga una desnutrición aguda grave o una desnutrición crónica. Los desnutridos crónicos también pueden presentar algunos signos carenciales, ¿cierto? La calidad de la piel, la calidad del cabello nos hablan de que hay una desnutrición. Pero la ausencia de estos signos no nos descartan el diagnóstico. Es decir, también podemos tener niños que por los otros indicadores que vamos a revisar ahorita nos sugieran el riesgo de una desnutrición aguda sin que tenga signos clínicos. Es decir, la presencia de los signos clínicos nos ayuda mucho al diagnóstico, pero la ausencia de ellos no nos lo descarta. También tenemos signos clínicos de obesidad, ¿cierto? Evidentemente, un niño con sobrepeso y obesidad va a haber un aumento en el panículo adiposo, ¿cierto? Los pliegues cutáneos cuando los medimos van a estar aumentados, esos son signos de obesidad. Y también hay algunos signos asociados a enfermedad metabólica característicos en los niños que empiezan a hacer síndrome de resistencia periférica a la insulina secundaria a la obesidad, que son niños que empiezan a hacer ciertas adaptaciones metabólicas y clínicamente se manifiestan como por ejemplo la acantosis nigricans, que es una lesión predictiva de diabetes tipo 2 asociada a la resistencia periférica a la insulina y ya empezamos a notar un porcentaje importante de nuestra población, de nuestros niños con sobrepeso y obesidad, estos signos clínicos que nos están hablando de adaptación metabólica asociado a la resistencia a la insulina. Estas lesiones de acantosis nigricans es importante entonces desde el punto de vista de la evaluación clínica siempre buscarlas. En los niños con sobrepeso y obesidad aparecen en los pliegues, en los codos, en los pliegues de los antebrazos y en el cuello principalmente. Los indicadores bioquímicos. Contrario a los signos clínicos, por ejemplo, que son fáciles de evaluar, no son costosos y siempre tenemos que hacerlos en una evaluación del crecimiento. Ojo, yo siempre les insisto, cuando vamos a evaluar crecimiento no es solamente evaluar indicadores antropométricos. Al niño tenemos que examinarlo, tenemos que buscarle esos signos clínicos y tenemos que preguntar por antecedentes de otras enfermedades que nos puedan explicar por qué un niño pueda tener un probable problema del crecimiento. En ese orden de ideas, los indicadores bioquímicos, probablemente de todos los indicadores, es el que menos información nos aporta para hacer un diagnóstico de estado nutricional. Es decir, no son estrictamente necesarios en principio para hacer diagnóstico nutricional, por lo que son de baja sensibilidad y baja especificidad. Esto quiere decir que evaluar algunos indicadores nutricionales, por ejemplo, en suero o en plasma, no siempre tienen una correlación directa con el estado nutricional. Muchas veces acostumbramos o se acostumbra en algunos servicios cuando tenemos niños desnutridos a medirle proteínas totales, a medirle niveles de albúmina y prealbúmina, pero esos niveles no necesariamente reflejan el estado nutricional real del niño. Se comportan como reactantes de fase aguda, es decir, un niño con una infección aguda puede tener la albúmina bajita, puede tener las proteínas bajitas. Otros indicadores de estado de micronutrientes no son fáciles de evaluar, son costosos, no están disponibles en todos los laboratorios y también cuando los podemos medir no son fáciles de interpretar, por lo que también actúan como reactantes de fase aguda. La ferritina se eleva falsamente en estados inflamatorios, la ceruloplasmina para medir el estado nutricional de cobre se disminuye, los niveles de vitaminas y minerales se alteran en ciertas respuestas inflamatorias. Entonces los indicadores bioquímicos en principio para el diagnóstico no son muy útiles. ¿Cuál es la verdadera utilidad de medir algunos indicadores bioquímicos? Son muy importantes para hacer diagnóstico y diferencial cuando sospechamos una causa de base causante del problema nutricional. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, un niño con una desnutrición aguda
bien sea moderada o grave, y pensamos que esa desnutrición no sea primaria, es decir, por bajo consumo de alimentos, sino que ese niño pueda tener una enfermedad de base que le esté causando la desnutrición, ya sea una enfermedad malabsortiva, por ejemplo, por una fibrosis quística, una enfermedad celíaca o un error innato del metabolismo, u otra enfermedad. Entre nuestros niños las principales causas de desnutrición secundaria están, por ejemplo, la parálisis cerebral, las cardiopatías congénitas. Por ejemplo, en un niño con una talla baja, en el que estemos queriendo descartar si esa talla baja es causada por una desnutrición crónica o por otras enfermedades asociadas a talla baja. Por ejemplo, el síndrome de Turner está asociado a talla baja, las deficiencias de hormona de crecimiento, las enfermedades renales, otros trastornos malabsortivos, pueden ir acompañados de talla baja. Entonces aquí en este caso sí se hace importante algunos indicadores bioquímicos o algunos exámenes de laboratorio para hacer diagnóstico diferencial. También van a ser útiles para el control y el seguimiento de niños de nutrición aguda grave que están hospitalizados, bien sea primaria o secundaria, para hacer control del soporte nutricional. Como les digo, entonces, no son indispensables para el diagnóstico. En el documento guía que les entregamos para esta capacitación van a encontrar una tabla muy interesante en donde hacemos un comparativo sobre algunos indicadores bioquímicos, mediciones de estado de algunos nutrientes que se pueden medir en sangre, en plasma, las manifestaciones clínicas, cómo se puede manifestar clínicamente algunas deficiencias de algunos nutrientes y cómo se pueden medir. Bueno, los indicadores alimentarios para evaluar el crecimiento son indispensables, es importantísimo que sepamos hacer una adecuada encuesta sobre consumo alimentario. La recomendación es siempre evaluar la alimentación en todos los niños menores de 2 años y en los niños mayores que tengan algún problema del crecimiento. Es indispensable evaluar la alimentación. No quiere decir que los niños mayores de 2 años no vayamos a hacer una evaluación de la alimentación. Idealmente debemos hacerla siempre. Sino que si tenemos un niño mayor de 2 años con un adecuado crecimiento, con buenos indicadores antropométricos, con un buen desarrollo, pues probablemente eso sea reflejo de una buena alimentación. Entonces en esos niños quizás no vaya a ser estrictamente necesario hacer una evaluación profunda sobre la alimentación. Pero en los menores de 2 años, por las razones que les explicaba al inicio de la importancia que tiene procurar unas buenas condiciones para un óptimo crecimiento en los niños menores de 2 años, siempre es recomendable hacer una evaluación de la alimentación, del consumo de alimentos fuentes. Hay herramientas para evaluar la alimentación de los niños. Son herramientas en donde principalmente los profesionales en nutrición y dietética la saben emplear, es su herramienta de trabajo, como es el recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo de alimentos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el resto de los profesionales de la salud, enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos, pediatras y los especialistas de las ciencias sociales que nos apoyan en la atención en salud de nuestros niños, trabajadoras sociales, psicólogos que hacen parte de nuestro equipo de trabajo, realmente desde nuestra formación de base no sabemos aplicar estos instrumentos y nunca hemos recibido elementos de cómo hacer una encuesta sobre la alimentación del niño. Nosotros conscientes, y es otra de las propuestas que traemos con nuestro abordaje de esta capacitación de cómo realizar un adecuado control del crecimiento y desarrollo, que cuando les decimos que es fundamental en el marco de la evaluación del crecimiento y desarrollo del niño y en ese contexto de evaluar las condiciones ideales en las que deben crecer nuestros niños, es fundamental evaluar la alimentación. Entonces estamos entregando algunas herramientas que estamos seguros son de muchísima utilidad para hacer una evaluación integral del crecimiento y de la alimentación y nutrición del niño. Es así como entonces nosotros proponemos, sin pretender reemplazar el trabajo del nutricionista y dietista, que es bien importante en nuestro equipo de salud, pero que es un recurso profesional que muchas veces no contamos en la atención primaria, en nuestras instituciones de primer nivel, o que a veces por la dinámica en la que estamos haciendo nuestros programas de control de crecimiento y desarrollo, no tenemos el apoyo del profesional para hacer una encuesta alimentaria. Entonces nosotros proponemos una serie de preguntas orientadoras de acuerdo al grupo de edad en donde podamos evaluar más o menos cómo es el consumo de alimentos del niño y que nos prendan ciertas alarmas
en donde podamos detectar por el consumo o el no consumo de ciertos alimentos clave para la edad del niño, que sean niños que tengan riesgo del crecimiento, riesgo de su estado nutricional a partir del indicador del consumo alimentario. Entonces, fíjense cómo no solamente podemos hacer abordaje de evaluación del riesgo del crecimiento a partir de indicadores antropométricos, sino que en muchas circunstancias, a falta de, por ejemplo, tener algunos indicadores o como complemento de estos indicadores, es muy importante evaluar la alimentación del niño en el contexto del diagnóstico nutricional integral. Eh, en un módulo de esta capacitación vamos a dedicarnos específicamente a evaluar la alimentación del niño y hacer algunas recomendaciones que podamos darle a la mamá, a la familia, a los cuidadores del niño en el contexto del control del crecimiento y desarrollo y cómo profundizar sobre estas preguntas orientadoras. Y lo vamos a hacer con base en esta otra guía que desarrollamos también con la Secretaría de Salud de Medellín, que sería parte integral de esta propuesta del control de crecimiento y desarrollo. Bueno, y para terminar esta primera parte de la conferencia, entonces vamos a meternos entonces en los conceptos generales sobre la evaluación, construcción, evaluación e interpretación de los indicadores antropométricos, para con esto entonces ya tener en conjunto todos los indicadores para hacer un diagnóstico integral del crecimiento y del estado nutricional. Con respecto a los indicadores antropométricos, a su vez, entonces tenemos que tener en cuenta varias condiciones. Una, las medidas antropométricas, qué es lo que podemos medir en el niño y cómo es la forma adecuada en la que debemos tomar estas medidas. La construcción de los indicadores antropométricos propiamente tal, los patrones de referencia que vamos a utilizar para hacer la interpretación de esos indicadores y el uso de las curvas de crecimiento. Con respecto a las medidas antropométricas, y es lo que podemos medir. Realmente todo lo que podamos medir en el cuerpo nos va a dar una, una idea directa sobre el crecimiento del niño. En general, además de la edad, medimos el peso, la talla, medimos el perímetro cefálico, que es bien importante no solamente para el crecimiento, sino para una estimación del riesgo del desarrollo, medidas que recientemente se han incorporado y que se están recomendando para evaluar riesgo nutricional, que es la circunferencia media braquial. El perímetro de cintura también es una medida bien importante que tenemos que empezar a utilizar en la medida en que tenemos una mayor incidencia y prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil. Entonces también tenemos que aprender a evaluar el perímetro de cintura y a interpretar el indicador. Y los pliegues cutáneos, que es una medida que todavía no ha entrado con mucha fuerza dentro del pool de herramientas para la evaluación del crecimiento, porque vamos a ver más adelante que para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad a partir de indicadores antropométricos, no solamente entonces empieza a cobrar importancia la relación del índice de masa corporal, sino que también tenemos que empezar a valorar la composición corporal, es decir, de ese índice de masa corporal que nos dice cuántos kilos por metro cuadrado tenemos, esos kilos por metros cuadrados, cómo están compuestos. Entonces, en eso consiste la composición corporal y es que ese peso corporal que tenemos está dado no solamente por grasa, sino también por tejido magro, por tejido óseo, por fluidos. Entonces, esa composición corporal, de esa composición, la que nos sugiere riesgo metabólico es el porcentaje de grasa corporal. Ese porcentaje de grasa corporal lo podemos estimar a partir de la medición de pliegues cutáneos. Hay valores ya de referencia a la Organización Mundial de la Salud de pliegues cutáneos en niños, pero todavía no tenemos incorporados estas medidas en la valoración regular de nuestros niños. Es por eso que en esta capacitación no vamos a hacer énfasis en la medición y en la interpretación de pliegues cutáneos, por lo que es una herramienta que probablemente más adelante vayamos a utilizar o sería para utilizar ya específicamente en la consulta especializada dirigida a los niños con sobrepeso y obesidad. Es decir, no tiene indicación inicial de que sean medidos en la atención primaria, en el control de crecimiento y desarrollo. Con respecto a la medición de peso, recordar que los niños menores de 2 años deben ser pesados acostados o sentados en una báscula con platillo o en una pesa electrónica en una pesa de bebés. Y los niños que ya se soportan de pies, principalmente los mayores de 2 años, los debemos pesar
en esta posición de pies. Eh, Aquí una corrección, no es medida del peso, sino medida de la talla. La medida de la talla, entonces, también de la misma manera, en los menores de 2 años la vamos a medir acostado y esa medida es la que llamamos longitud. Entonces, la longitud es cuando medimos la talla acostados en los niños menores de 2 años utilizando un infantómetro. Y en los niños mayores de 2 años que sean capaces de ponerse de pies, entonces medimos la estatura de pies. Entonces, la talla es el genérico que comprende la longitud en los niños menores de 2 años y la estatura en los niños mayores. Bueno, y otra medida que ya les mencionaba hace un momento sobre el índice de masa corporal es una medida que empieza a cobrar importancia, que debemos estimar siempre en los niños, eh, donde el primer indicador nos muestre que tenga sobrepeso y obesidad. Vamos a ver ya después en la interpretación de los indicadores cómo utilizamos el indicador de índice de masa corporal, pero va a ser una medida muy útil que vamos a utilizar porque tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad. El índice de masa corporal es una relación entre el peso, medido en kilogramos, dividido por el cuadrado de la talla, medida en metros. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta, cuando tomemos los datos de peso y talla, que si el peso lo estamos tomando en una báscula que nos dé el dato en gramos, tenemos que pasarlo a kilogramos, dividiéndolo por 1000, y si tenemos la talla en centímetros, tenemos que pasarla en metros, dividiendo el dato por 100. De esa manera vamos a tener un valor que lo expresamos en kilos por metros cuadrados. Ese es el índice de masa corporal. Eh, Tenemos unas tablas de referencia también para estimar el índice de masa corporal sin tener que hacer el cálculo. Porque fíjense que para calcular el índice de masa corporal con los datos tendríamos que tomar el peso en kilos, dividirlo 2 veces por la talla o multiplicar la talla entre sí para tener el dato de los metros cuadrados y luego los kilos dividirlos sobre esa talla. Entonces, una forma de facilitar en el consultorio la estimación del índice de masa corporal sin tener que hacer el cálculo es con una tabla de valores de referencia de índice de masa corporal. En el texto guía que les tenemos en esta capacitación están incluidas estas tablas en donde tenemos en la columna de la izquierda la longitud o talla en centímetros, desde los 84 hasta los 120 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizamos esta tabla? Ubicamos la medida del niño en la primera columna, luego nos desplazamos hacia la derecha en la fila correspondiente a la talla hasta ubicar el peso aproximado del niño. Cuando ubicamos el peso que tomamos del niño, por ejemplo en este caso, un niño que nos midió 88 centímetros y pesó 11,6 kilos, entonces ubicamos los 88 centímetros, nos vamos por esta fila hasta ubicar el peso aproximado y nos subimos por esa columna hasta la parte de arriba y nos estima el índice de masa corporal correspondiente. Es decir, que en este ejemplo, un niño de 88 centímetros de estatura, con 11 kilos 600 gramos de peso, tiene un índice de masa corporal de 15 kilogramos por metro cuadrado. Esta tablita es útil, la pueden tener en sus consultorios y la tienen disponible en el texto guía de esta capacitación. Otra medida en la que quiero hacerles énfasis es la circunferencia media braquial. Ya les mencionaba hace un momento que es una nueva medida que estamos incorporando en la valoración antropométrica de los niños. Es una medida, como vamos a ver más adelante, cuando en la construcción de los indicadores, tiene mucha importancia porque tiene alta correlación con riesgo de desnutrición grave y alta correlación con mortalidad infantil por desnutrición. Entonces es una medida que tenemos que tener en cuenta de medirla principalmente en los niños con riesgo de desnutrición. El perímetro braquial o circunferencia media del brazo permite entonces, como les digo, identificar ese riesgo principalmente en los niños menores de 5 años y tenemos valores de referencia a partir de los 6 meses de edad. ¿Cómo tomar esta medida? Entonces vamos primero a ubicar 2 puntos de referencia, el acromion en la clavícula, que es el huesecito más sobresaliente aquí en la parte alta del hombro, que es la punta de la clavícula, y vamos a ubicar también en el codo el olecranon, que es el apéndice, el punto más externo del codo. Vamos a ubicar estos 2 puntos de referencia, el acromion y el olecranon. Vamos a tomar
con la cinta métrica, vamos a medir la distancia que hay entre estos dos puntos de referencia, ubicamos el punto medio de esa distancia y lo marcamos. De esta manera, entonces, entre olecranon y acromion, medimos con una cinta métrica, ubicamos el punto medio y sobre ese punto medio medimos la circunferencia con la misma cinta métrica que sea inextensible, sin apretar, sin hacer pliegue sobre el brazo, y de esta manera estamos midiendo la circunferencia media braquial. Bueno, hasta aquí esta primera parte de la conferencia. Entonces ya evaluamos los principales indicadores del crecimiento, evaluamos las principales medidas para evaluar los indicadores antropométricos. En la siguiente conferencia entonces vamos a concentrarnos entonces en la construcción de los indicadores, los patrones de referencia y la interpretación de estos indicadores antropométricos.